Esta mañana vamos a ver el plan de Dios para la ofrenda. Estaremos tratando con el tema del dinero, y el dinero es un barómetro de la espiritualidad porque la manera en la que usted usa el dinero es una indicación de la administración cristiana de su vida. Más que cualquier otra cosa, el dinero está en sus manos. Usted constantemente está usando el dinero. Algunos de ustedes en este momento están sintiendo su bolsillo para asegurarse de que todavía están manejando dinero y que no lo perdieron al entrar, y usted paga recibos constantemente. Usted firma cheques, usted recibe cheques, usted va para ahorrar, usted va al banco, usted saca su cartera, usted mete cambio en esto y en aquello. El dinero es algo constante, y la administración del dinero es un área crítica de la vida, y la Biblia tiene mucho que decir acerca de esto. De hecho, vamos a ver el plan de Dios para la ofrenda en el Antiguo Testamento esta mañana, y el próximo día del Señor, el plan de Dios para la ofrenda en el Nuevo Testamento. Y vamos a descubrir que no son diferentes, que son iguales. Pero la definición es, realmente en el Nuevo Testamento, es mucho más vasta en las áreas particulares. Y estoy seguro de que el estudio de dos partes en sí mismo nos va a dar, de una vez por todas, confío en que nos dará un entendimiento real en esta área. Ahora, el cristiano enfrenta muchas decisiones con respecto al dinero. Y debería decir también esto, que para aquellos de ustedes que están visitando, esto es algo que normalmente no hacemos. Normalmente continuamos con un estudio de un libro, pero como dije, estamos tomando un descanso por esta razón en particular y confío en que usted va a entender eso. Pero el cristiano enfrenta muchas decisiones con respecto al dinero. Básicamente se dividen en 4 categorías. Número 1, ¿cómo nos sentimos acerca del dinero? Número 2, ¿cómo ganamos el dinero? Número 3, ¿cómo gastamos el dinero? Y número 4, ¿cómo damos el dinero? La administración total del dinero puede dividirse en esas categorías. ¿Cómo nos sentimos acerca de él? ¿Cómo lo ganamos? ¿Cómo lo gastamos? ¿Y cómo lo damos? Ahora, en primer lugar, ¿qué hay acerca del área de cómo nos sentimos acerca del dinero? ¿Acaso la Biblia dice algo acerca de eso? Bueno, usted sabe que lo dice. Y simplemente voy a introducir brevemente el tema porque queremos concentrarnos en la cuarta. Pero la Biblia dice mucho acerca de cómo nos sentimos acerca del dinero. En primer lugar, dice que no debemos amarlo. En 1 Timoteo 6, en el versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No debemos amar el dinero. Ahora, eso no es algo fácil porque nos rodea todo el tiempo. Otra cosa que la Biblia dice con respecto a cómo nos sentimos acerca del dinero es que no debemos confiar en el dinero. Esto es, no debemos colocar nuestra confianza en nuestro dinero. En 1 Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no confíen en las riquezas, en sus riquezas. Entonces, confiar en el dinero es idolatría. Inclusive cuando usted deriva su sentido de seguridad del dinero que usted dice que Dios provee para usted, aún así eso es idolatría. En Mateo 6:24 dice, no podéis servir a 2 amos. No pueden servir al Dios verdadero y al dinero. Esa especie de lealtad dividida no sirve. Esa es la razón por la que cuando la Biblia presenta los requisitos para un anciano, dice, no puede ser un hombre que es avaro, porque usted no puede servir a Dios y al dinero. No solo eso, sino que la Biblia nos dice que no debemos buscar ser ricos. Debemos buscar honrar a Dios. Si Él desea hacernos ricos, eso es asunto de Él. Debemos buscar trabajar lo más duro que podamos, hacer nuestro mejor esfuerzo para su gloria. Si Él quiere hacernos ricos en respuesta a eso, eso depende de Él. 1 Timoteo 6:9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en muchas tentaciones y sus almas en últimas son ahogadas en destrucción y pérdida. También con respecto al dinero, no debemos ver el dinero como nuestro, es de Dios. Somos administradores de Él. Hay otras cosas en esa área. Permítame pasar a la segunda. ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo ganamos el dinero o cómo obtenemos el dinero? Dice mucho. En primer lugar, no debemos robarlo. Ese es un no. No podemos robar dinero. Dice usted, yo nunca haría eso. Escucha el Salmo 37:21. El impío toma prestado y no paga. Hay muchas maneras de robar. De hecho, en Amós 8:5 y Oseas 12:7, los profetas hablan de falsificar lo que se debía y después engañar a alguien. No, usted no debe robar dinero. En segundo lugar, no debemos explotar a otros al aplicar la usura. En otras palabras, no debemos aprovecharnos de la gente desesperada. Si su hermano tiene necesidad, usted se lo da para satisfacer su necesidad. Usted no le presta lo que necesita tener y después le carga tasas exorbitantes de interés. Eso es aplicar la usura. También no debemos defraudar a la gente al no pagarles lo que les debemos. Usted sabe lo que Santiago 5:4 dice. Dice, el dinero que deberían haberle pagado a sus trabajadores está clamando contra ustedes. Los han defraudado porque no les pagaron lo que merecían por su trabajo.
En términos de cómo obtenemos el dinero, la Biblia también nos dice que no debemos apostar por tenerlo. Y esto, claro, creo yo, es una inferencia en las Escrituras desde el punto de vista que si usted confía en la soberanía de Dios y la providencia de Dios, el azar no tiene parte en ello. La palabra para juego de dados es usada con respecto al ministerio de Satanás en Efesios 4:14. Ahora, esas son cosas negativas con respecto a cómo no debemos obtener el dinero. ¿Cómo debemos obtenerlo? Bueno, debemos obtenerlo al recibir regalos. Y esta es una manera maravillosa. Usted no tiene que hacer nada. Usted simplemente tiene que ser amable o conocer a alguien que es amable. Y Pablo recibió dinero muchas veces. Le dieron regalos, ofrendas constantemente, y supongo que yo he sido el beneficiario de cosas así. Algunas veces la gente envía una ofrenda de amor, usted sabe, en respuesta a un ministerio que usted ha tenido. Y esto es expresar amor, y esta es una manera legítima. En el Antiguo Testamento recibían dinero sin trabajar, y la base de la herencia, ¿no es cierto? El primogénito recibió la herencia de todo lo que su padre poseyó en general. Entonces podemos recibir regalos, dinero en términos de herencia, como también regalos de amor. Otra manera en la que podemos obtener dinero es al hacer inversiones sabias. Y no creo que Dios quiere que corramos el riesgo de hacer inversiones torpes y especulaciones de apuestas de alto riesgo con sus fondos, pero creo que Dios desea que hagamos inversiones sabias. En Mateo 25, versículo 27, como usted sabe, el dueño le dijo al siervo: si hubieras sido inteligente, habrías colocado este dinero, y cuando yo regresara habría recibido lo mío con interés. Entonces podemos ganar dinero al hacer inversiones sabias, se puede obtener interés, pero la manera primordial y la última que voy a mencionar es que ganamos el dinero al trabajar, el buen trabajo, a la antigua. Y realmente, de manera franca, la Biblia dice, 6 días que trabajarás y harás toda tu obra. El séptimo reposarás. En otras palabras, comprime tu trabajo en 6 días. En serio, usted tiene lo suficiente para 7 si usted está trabajando duro. Ahora, eso aplasta a muchos porque la mayoría de la gente en necesidad financiera no ha aprendido aún a cómo trabajar. Usted sabe, cuando usted llega al punto en el que la gente constantemente no tiene dinero, constantemente no tiene lo suficiente, a un grado u otro, constantemente son flojos. Ahora, hay circunstancias ajenas a ellos en casos individuales, pero básicamente el problema real con la gente que no tiene nada es que no trabaja para nada. El trabajo es un principio divino maravilloso. Y a muchos de nosotros nos gustan muchos principios divinos, pero realmente no estamos muy contentos por ese. Pero ese es uno. Proverbios 28:19. El que trabaja su tierra tendrá pan suficiente, pero el que sigue a personas vanas tendrá suficiente pobreza. Él simplemente flota con la multitud. No le va a ayudar. Pero el hombre que se queda en casa y trabaja, él va a estar bien. Y le voy a dar otro interesante. Me gusta Proverbios 14:23. Este es realmente práctico. Escuche esto. En toda labor hay ganancia, pero el habla de los labios lleva a la pobreza. Usted trabaja y obtiene dinero. Usted habla y no lo obtiene. Ahora, como puede ver, la Biblia entonces tiene mucho que decir acerca de cómo conseguimos el dinero, acerca de cómo nos sentimos acerca del dinero. En tercer lugar, tiene mucho que decir acerca de cómo gastamos el dinero. En primer lugar, debemos proveer para las necesidades de nuestra familia y las necesidades de los que nos rodean. 1 Timoteo 5:8 dice que si un hombre no provee para los suyos, es peor que un incrédulo. Esas son palabras bastante serias. Y Juan dijo en 1 Juan 3, dice que si ves a tu hermano tener necesidad y no satisfaces su necesidad, ni siquiera eres un cristiano. ¿Cómo mora el amor de Dios en ti? Entonces, usted debe gastar su dinero para sus necesidades y las necesidades de su casa, su familia y las necesidades de aquellos que lo rodean a usted que tienen necesidades. En segundo lugar, usted debe gastar su dinero al pagar sus deudas inmediatamente. ¿Entendió eso? Inmediatamente. Dice usted, ¿de dónde sacaste eso? De la Biblia. Romanos 13. No debáis a nadie nada, sino el amaros. Pero le voy a dar un versículo que realmente es interesante. Segundo de Reyes 4:7. ¿Está listo para escucharlo? Ve, vende el aceite y paga tu deuda y vive tú y tus hijos de lo que queda. Segundo de Reyes 4:7 dice, liquida lo que tienes para pagar tus deudas y vive de lo que te queda. Pague sus deudas. Una tercera cosa que usted debe hacer al gastar su dinero es ahorrar su dinero. ¿Sabe usted que hay 4 criaturas sabias en el mundo que Dios simplemente realmente exalta? Hormigas, conejos, langostas y arañas. Dice usted, ¿estás bromeando? No, Proverbios 30. 4 cosas, versículo 24 dice, son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, la primera. Las hormigas no hacen una gran contribución, primordialmente estorban, pero aquí descubrimos que son exaltados por una virtud muy, muy interesante. Las hormigas, pueblo no fuerte,
y en el verano preparan su comida. ¿Sabe